continuación vamos a hablar sobre incidentes por materiales peligrosos. En primer lugar, vamos a establecer un concepto de lo que es un incidente para que así tengamos más clara la idea. Un incidente con materiales peligrosos es una situación en la cual un material peligroso escapa o puede escapar al ambiente que rodea. Cientos de miles de productos químicos son producidos, almacenados, transportados y utilizados anualmente. Debido a la naturaleza peligrosa de muchos de ellos, se han establecido medidas para salvaguardar a estos y prevenir que causen daño. Si estas medidas son ignoradas accidentalmente o a propósito, el material ya no está bajo un control efectivo y se origina una situación que puede tener efectos peligrosos. Los incidentes con materiales peligrosos varían considerablemente, incluyendo los productos químicos y las cantidades envueltas, los tipos de peligro, los esfuerzos de respuesta requeridos, el número necesario de aquellos que responden, etc. Puede que requieran de medidas de control inmediato o actividades a largo plazo para restaurar la zona afectada a condiciones normales. Las emergencias generalmente requieren una pronta acción para prevenir o reducir los efectos de los materiales involucrados y las labores de respuesta duran entre algunas horas y algunos días. La información disponible varía de ninguna a mucha y el tiempo disponible suele ser poco. Generalmente se requiere de pronta acción para poner al incidente bajo control. Este es un concepto, esta es una idea de lo que es un incidente. Ahora, es evidente que aquí surge una pregunta. Si hablamos de que un incidente resulta siendo un riesgo latente, permanente, habría que también establecer dónde localizamos o dónde se localizan estos incidentes. Así que a continuación vamos a enumerar los lugares donde normalmente o habitualmente se producen este tipo de incidentes. Anoten. Tenemos, por ejemplo, como lugar habitual las autopistas y carreteras. También mencionaremos a los ferrocarriles, aeropuertos, puertos y canales navegables, terminales, ya sean aéreos, terrestres, ferroviarios y marítimos, industrias y plantas, incluyendo bodegas de almacenamiento, obras en construcción, plantas de distribución o almacenamiento de hidrocarburos, expendios de combustibles, hospitales y laboratorios, supermercados, ferreterías, almacenes agrícolas, garajes. Aquí entonces, amigos, vamos a poder localizar habitualmente estos incidentes. Ahora, habiendo precisado las zonas o los lugares más habituales donde se producen estos incidentes, vamos a establecer qué tipo de riesgos traen consigo el entrar en contacto con este tipo de material. En cualquier momento, durante el cumplimiento de las actividades diarias, las personas están propensas a sufrir accidentes o añadir a su organismo agentes extraños que pueden producir en forma rápida o a largo plazo una serie de secuelas o enfermedades. Para todo grupo de respuesta, el conocimiento de las propiedades y los riesgos que presentan los materiales involucrados en el incidente es el primer factor que se debe determinar para que con base a ellos se establezca la estrategia y la toma de decisiones en el control de la emergencia. La importancia del conocimiento de las propiedades y los riesgos de los materiales peligrosos involucrados en el incidente radica en que son el primer factor a determinar, ya que a su vez son determinantes para definir los otros factores de la estrategia de control, de los cuales mencionaremos entre otros. Primero, definición de las áreas de trabajo, área de evacuación, selección de los equipos de protección personal o EPP, materiales para el confinamiento, contención y la absorción. También hay que considerar los posibles métodos de neutralización o eliminación, así como los métodos de descontaminación, los procedimientos de trasvase y de recuperación y los primeros auxilios para las personas expuestas. Además, es importante tener en cuenta la información básica para los hospitales que atenderán a las personas expuestas, asimismo la prevención de la contaminación y la descontaminación ambiental, y finalmente la prevención, desde luego, de la exposición para el grupo de respuesta o la dosis máxima que pueden recibir.
Entendiendo esto, pasamos ahora a determinar cuáles son los tipos de riesgo a los cuales nos vemos enfrentados al transportar o al manipular materiales peligrosos. Antes que ello, permítame darles un breve concepto de lo que es el riesgo y lo que es el peligro. ¿Qué es un riesgo? Desde sus casas quisiera que por favor vayan pensando en las ideas, en los conceptos, para de esa manera agilizar el tema. Un riesgo, según la OSHA, viene a ser una medida de la probabilidad y consecuencia de daño a la salud humana y propiedades. En todo caso, un riesgo es una posibilidad, algo que está latente. ¿Y un peligro qué cosa es? El peligro es la condición inherente de un material peligroso capaz de representar un riesgo no razonable para la salud, seguridad o el ambiente, capaz de causar daño. Ahí están los conceptos con los cuales vamos a iniciar a desarrollar las clases o tipos de riesgo. Atentos a esta información, queridos amigos, porque a partir de hoy ya el contenido se pone cada vez más interesante. Tráiganse su gaseosita, su pocor, para poder disfrutar y escuchar los conceptos que estamos transmitiéndoles a continuación. Empezamos entonces hablando sobre los riesgos físicos. Los riesgos físicos. Estos son un intercambio violento de energía por sobre la resistencia del cuerpo, provocando lesiones y enfermedades. Podemos mencionar algunos ejemplos. Así tendremos la temperatura, tendremos los golpes, los cortes, electricidad, radiación. Obviamente, todo esto que acabamos de mencionar puede generar de manera violenta un intercambio de energía por sobre la resistencia del cuerpo y esto trae como consecuencia lesiones o enfermedades. Vámonos ahora al segundo tipo de riesgo, conocido como riesgo químico. Este tipo de riesgo se encuentra dado por características propias de la sustancia. Entre ellas se pueden mencionar, primero, características de la combustibilidad e inflamabilidad de la sustancia. Segundo, toxicidad intrínseca. Tercero, corrosividad. Cuarto, reacciones de incompatibilidad entre varias sustancias. Quinto, reactividad con otras sustancias y sobre todo con el agua, ya que es el elemento más usado por bomberos en la extinción de incendios. Sexto, oxidación violenta, ya que en caso que así ocurra, aportará oxígeno de su masa a la combustión, impidiendo su extinción por sofocación. Séptimo, reacciones violentas por contacto entre productos reactivos, como por ejemplo entre ácidos y álcalis, provocando gran liberación de calor y riesgo de proyecciones a distancia. Un concepto de suma importancia y que se encuentra descrito en el sistema identificatorio de la NFPA es el de la reactividad. Dicha palabra tiene por significado a la propiedad que permite a una sustancia sufrir reacciones químicas bajo condiciones específicas. Cuando se utiliza el término peligro reactivo, es para indicar la facilidad de la sustancia para producir una reacción violenta o anormal en presencia de otra u otras sustancias, como por ejemplo el agua, y en condiciones atmosféricas normales. En toda reacción química se producen procesos de intercambio de energía, en la mayoría de ellas con intercambio de calor. Es así que cuando toman energía del medio que las rodea, diremos que se trata de una reacción endotérmica generando un enfriamiento del medio. Cuando por otro lado la reacción provoca una liberación de energía también en forma de calor, diremos que nos encontramos en presencia de una reacción exotérmica, provocando un calentamiento del medio que puede producir quemaduras a los seres vivos o incendios en materiales combustibles. En cualquiera de los dos casos, amigos, si se interrumpe el intercambio de temperatura con el medio, la reacción se detendrá. Vámonos al tercer tipo de riesgo, riesgo biológico. Este tipo de riesgo lo definimos de la siguiente manera. Son los inherentes a la presencia de agentes productores de enfermedades o infecciones. Estos pueden ser virus, bacterias, hongos o parásitos que pueden provocar cuadros de variada gravedad, pudiendo ser agudos o crónicos y de evolución lenta y fulminante. De acuerdo a la gravedad de la enfermedad producida, pueden causar la muerte o discapacidades severas, y algunas de ellas, lamentablemente, no tienen cura en la actualidad. No debemos olvidar que parte de estas enfermedades
pueden ser transmitidas por los animales e insectos presentes en el lugar del incidente. Los lugares donde probablemente encontraremos estos riesgos son basurales, plantas de tratamiento de residuos, camiones transportadores de residuos domiciliarios y patogénicos, hospitales, sanatorios, laboratorios de análisis biológicos, plantas de tratamiento de efluentes cloacales, veterinarias, etc. En los casos en los que se sospeche la presencia de este tipo de riesgo, la protección consistirá en trajes que cubran cuerpo y cabeza, que puedan ser luego descontaminados o incinerados. Igualmente, las máscaras de protección respiratoria con filtros apropiados o, en su defecto, equipos respiratorios autónomos de presión positiva podrán ser de mucha ayuda. Adicionalmente a ello, hay que recomendar el uso de guantes resistentes a los cortes y o pinchaduras, además de botas de goma. Una vez finalizada la labor operativa, resulta de suma importancia la limpieza del material y una vez efectuado esto, una perfecta higiene del personal involucrado en la operación y el descarte apropiado de todos los elementos que deberán ser tratados como residuos peligrosos y procesados como tales. Todo este proceso debe ser realizado en su totalidad en el lugar del incidente, ya que de lo contrario trasladaríamos los agentes patogénicos a las unidades, cuarteles y por último a nuestras propias casas y familias. Los mismos recaudos se tendrán con las víctimas rescatadas del lugar, presenten o no signos inmediatos de contaminación. Antes de retirarnos del lugar, deberemos consultar con los servicios de salud si es necesario que el personal involucrado quede en cuarentena u observación en centros especializados de infectología. Entonces, hemos enumerado los 3 más importantes riesgos dentro de lo que viene a ser el transporte de materiales peligrosos. Así, vamos poco a poco viendo la importancia, la trascendencia de este curso que estamos llevando a cabo. Vamos ahora, avancemos, porque el tiempo es oro, avancemos y ahora entramos a un punto interesante donde vamos a establecer cuáles son los factores que influyen para determinar la peligrosidad de una sustancia. Ahora, entendamos una cosa, queridos amigos, los materiales peligrosos afectan a las personas de diferente manera. Y hay diferentes factores que van a influir en su peligrosidad. Vamos a ello entonces. En primer lugar, hablemos de que un factor que influye en la peligrosidad de una sustancia es la toxicidad de la sustancia. No todas las sustancias presentan el mismo nivel de toxicidad. 2. Las vías o rutas de ingreso al organismo. ¿Cuál es la vía de acceso al organismo donde fácilmente podríamos nosotros entrar en riesgo? A través de la inhalación, la ingesta, vía parenteral, la vía o ruta de ingreso al organismo también entonces constituye un factor determinante en la peligrosidad de una sustancia. Más adelante hablaremos acerca de las vías o rutas de ingreso al organismo. Vamos al tercer factor influyente en la peligrosidad de una sustancia, la concentración en el ambiente. 4. El tiempo de exposición. 5. El sexo. 6. La edad. Influye también en este sentido. También lo hará el estado de salud, la exposición previa a una sustancia o un material peligroso. Luego viene otro factor importante a considerar, que es la susceptibilidad de la persona. No todas reaccionan o tienen el mismo tipo de reacción ante el material peligroso. También vale la pena finalmente recalcar o señalar que otro elemento importante que considerar es el factor ambiental y finalmente la interacción con otras sustancias, drogas y medicinas. Ahí entonces acabamos de enumerar los principales factores, que son influyentes y que son determinantes en el tema del material peligroso. Hasta aquí, queridos amigos, creo que entramos con mayor ganas y ahora nos toca entrar a un punto que estoy seguro va a ser de mucho interés para la mayoría de ustedes, sobre todo porque ya empezamos a reconocer qué clases de materiales o MATPEL existen según la clase de riesgos. Aquí entra a tallar, obviamente, el libro naranja, dentro del cual nos vamos a encontrar con una clasificación interesante
una clasificación importante. ¿Cuál es? Vámonos ahora a hacer el análisis de este punto. Existen en la actualidad 9 clases de MASPEL según la clase de riesgos. Para que ustedes puedan tener facilidades en poderlo recordar, les voy a transmitir una clave, un secreto, que espero les pueda ser de utilidad cuando intenten recordar cada uno de estos, cada una de estas clases de material peligroso. Atentos entonces, anoten: Ex, Ga, Li, Sol, Oxi, Vera, Comi. Repito una vez más para que ustedes lo tengan presente. Ex, Ga, Li, Sol, Oxi, Vera, Comi. Con esta clave, queridos amigos, ustedes a partir de hoy podrán recordar con mucha facilidad los diferentes tipos de MASPEL en la actualidad. Ahora sí, empezamos a desarrollar cada uno de ellos, así que por favor atentos a esta información para que de esa manera pueda quedar el concepto lo suficientemente claro.